So this next 5 weeks, over the next 5 weeks, we will begin a new series through the book of Proverbs called Walking in Wisdom. Our desire is to return to the book every year in August. Durante estos próximos domingos comenzaremos una nueva serie en el libro de Proverbios titulada Caminando en Sabiduría. Nuestra intención es regresar a este libro cada mes de agosto. So rather than try to cover the entire book in 1 year, we will walk through Proverbs little by little, learning how God forms wise people to live in a world filled with decisions, temptations, and countless voices competing for our attention. En lugar de recorrerlo todo en un año, iremos caminando poco a poco por Proverbios, aprendiendo cómo Dios forma personas sabias para vivir en un mundo lleno de decisiones, tentaciones y voces que compiten por nuestra atención. As we know, we live in a time where we have more access to information than ever before. In just a few seconds, right, we can find our answers to almost any question. Y como sabemos, vivimos en una época donde nunca ha existido tanto acceso al conocimiento. En cuestión de segundos podemos encontrar respuestas a casi cualquier pregunta. And yet, having information does not necessarily mean we know how to live wisely, because there's a difference between knowing more and living wisely. Y sin embargo, tener información no significa que sepamos vivir con sabiduría. Hay una diferencia entre saber más y vivir sabiamente. And that is a distinction the Bible makes for us, the difference between knowledge and wisdom. Knowledge, if we can put it in a biblical term, is knowing many things, but wisdom is living rightly before God. Y esa es la distinción que la Biblia hace para nosotros, la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento consiste en saber muchas cosas y la sabiduría consiste en vivir correctamente delante de Dios. So what this means is that a person can have a great deal of knowledge and still lack wisdom. Y lo que esto significa es que una persona puede tener mucho conocimiento y aún así no tener sabiduría. And that is why the book of Proverbs was not written simply to fill our minds with information, but it was written to shape our hearts and transform the way that we live. Por eso el libro de Proverbios no fue escrito simplemente para aumentar nuestra información, sino para moldear nuestro corazón y transformar nuestra manera de vivir. So again, over the next several weeks, we will discover that God's wisdom affects every area of life. They'll affect our decisions, our relationships, our words, our work, our families, and even our worship. En la próxima semana veremos que la sabiduría de Dios afecta cada área de la vida. Nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras palabras, lo que hablamos, nuestro trabajo, nuestra familia y hasta nuestra adoración. But before teaching us how to live wisely, God first answered a foundational question. And the question is, where does true wisdom begin? Pero antes de enseñarnos cómo vivir sabiamente, Dios quiere responder una pregunta fundamental. ¿Dónde comienza la verdadera sabiduría? And this is the question we'll answer today, because everything we learn throughout this series rests on the answer God gives us in this opening passage. Esa es precisamente la pregunta que responderemos hoy. Todo lo que aprenderemos durante esta serie descansa sobre la respuesta que Dios nos da en este primer pasaje. So if you have your Bibles or on your phone or an actual Bible, you can open to Proverbs chapter 1. We're going to be in chapter 1, verses 1 through 7 this afternoon. Si tienen su Biblia, pueden ir a Proverbios capítulo 1 y vamos a estar mirando el verso del 1 al 7. The title for the sermon is very simple, The Beginning of Wisdom. El título de este mensaje es muy simple. El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Let me begin by asking you a simple question. Have you ever heard someone say, if you play with fire, you will get, I saw already some of you just saying it as I was
be commenting. Permítame comenzar con una pregunta sencilla. ¿Alguna vez he escuchado este decir? El que juega con fuego, tarde o temprano, se quema. Or maybe you have heard, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. O quizás has escuchado, dime con quién anda y te diré quién eres. And the reality is there's many more sayings like this, but these are the kinds of sayings that many of us grew up hearing. Y estos son el tipo de dichos con los que muchos de nosotros crecimos. Every culture has sayings like this. These sayings are short, easy to remember, and they communicate practical truth about life. So, cada cultura tiene sus dichos, así como estos que hemos mencionado. Son dichos breves, ¿verdad? Cortos, fáciles de recordar y comunican verdades prácticas para la vida. And sayings like this are what the Bible calls proverbs, short, memorable sayings that communicate wisdom for everyday life. A dichos como estos los llamamos proverbios, dichos breves y memorables que comunican sabiduría para la vida diaria. So they teach us how to think, how to live, how to make wise decisions. And the book of Proverbs is filled with sayings like this. Nos enseñan cómo pensar, cómo vivir y cómo tomar decisiones sabias. Y el libro de Proverbios está lleno de dichos como estos. But there is one very important difference here. The Proverbs found in the Bible are not simply the wisdom of man. They are the wisdom of God. God gave us this book to teach us how to read His word, according to His ways. Pero hay una diferencia muy importante. Los proverbios que encontramos en la Biblia no son simplemente la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios. Dios nos dio este libro para enseñarnos cómo vivir en el mundo que Él creó conforme a sus caminos. And today, however, people look for wisdom in many different places like Google, artificial intelligence, AI, podcasts, social media, or even friends. None of those are necessarily wrong in themselves. Sin embargo, hoy las personas buscan sabiduría ¿dónde? En muchos lugares, ¿verdad? Como Google, la inteligencia artificial, los podcasts, las redes sociales y los amigos, muchas veces. Y ninguna de esas cosas es necesariamente mala en sí misma. But Solomon asks a much deeper question here. Not where can I find more information, but where does true wisdom begin? Pero Salomón hace una pregunta mucho más profunda. No pregunta dónde puedo encontrar más información, sino dónde comienza la verdadera sabiduría. So as we walk through Proverbs chapter 1, verses 1 through 7 this afternoon, we will see where true wisdom begins. And this is the main idea or passage this afternoon, that true wisdom begins with the fear of the Lord. Y al recorrer Proverbios, capítulo 1 al 7, esta tarde, veremos dónde comienza la verdadera sabiduría. Y esta es la idea principal de nuestro pasaje. La verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor. So in this opening passage, we'll see that Solomon shows us two important truths about the wisdom God has given us. En este pasaje inicial vamos a ver a Salomón que nos muestra dos verdades importantes acerca de la sabiduría que Dios nos ha dado. So the first one, or the first point, will be from verses 1 through 6, the purpose of Proverbs, with a question over that. Why did God give us the book of Proverbs? And then point number 2 will be just verse 7, the foundation of wisdom, with another question above that. Where does true wisdom begin? So, el primer punto que vamos a ver se encuentra del verso 1 al 6 y es el propósito de Proverbios. Pero hay una pregunta que va a estar ahí, ¿verdad?, sobre este punto, que es la siguiente: ¿por qué nos dio Dios el libro de Proverbios? El segundo punto es el verso 7, el fundamento de la sabiduría. Y también va a tener una pregunta sobre este punto que dice, ¿dónde comienza la verdadera sabiduría? So let's go ahead and read verses 1 through 6 on chapter 1. Comencemos leyendo entonces los versículos 1 al 6 del capítulo 1. And it says, the proverb of Solomon, son of David,
King of Israel, to know wisdom and instruction, to understand words of insight, to receive instruction wisely in righteousness, justice, and equity. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. And verse 4 through 6 says, to give prudence to the simple, knowledge and discretion to the youth. Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance. To understand a proverb and is saying the words of the wise and their relics. So the question is, why did God give us the book of Proverbs? So Solomon doesn't leave us wondering on these verses right here. Why this book was written. In verse 2 through 6, he tells us exactly why God gave us the book of Proverbs. Salomón no nos deja preguntándonos por qué fue escrito este libro. En los versículos 2 al 6 nos dice claramente por qué Dios nos dio el libro de Proverbios. As we read these verses, one word keeps appearing over and over again, and the word is to, T-O, right? We see verse 2, where it says to know or to learn. Some of the Bibles, I will say that. To understand, on verse 2 again, or to discern, depending on your translation. Verse 3 says to receive. Verse 4, to give. Verse 5, to understand. And what we see here is that Solomon is answering your question by giving us the purpose of this book. Entonces, al leer estos versículos, hay una pequeña palabra que se repite una y otra vez. Mírenla ahí. Y la palabra es para. En el verso 2 dice para aprender. En el verso 2 igual, para discernir. En el verso 3, para recibir. En el verso 4, para dar. Verso 5, para entender. O sea que Salomón está respondiendo a la pregunta al mostrarnos el propósito de este libro. So have you ever been about to make a decision when suddenly someone's word came to mind? Y les pregunto, ¿alguna vez has estado a punto de tomar una decisión cuando de repente recordaste la palabra de alguien? Maybe it was your parents saying, don't do it. Or a friend saying, think before you act. And we all have those moments in our lives, right? When some advice comes back to us in our minds. Tal vez fueron nuestros padres diciendo no lo hagas, o un amigo que te dijo piensa antes de actuar. Todos hemos tenido esos momentos en los que el consejo de alguien vuelve a nuestra memoria. And the truth is that we have been receiving advice like this all of our lives. Some of it has been helpful. And I truly believe some of it has not. Y la verdad es que hemos recibido consejos como estos toda nuestra vida. Algunos han sido buenos y otros no tan buenos. But Solomon is simply not giving us human advice. He is explaining why God gave us this book and why we should listen to it. Pero Salomón no está simplemente dándonos consejos humanos. Él nos está explicando por qué Dios nos dio este libro y por qué debemos escucharlo. And as we walk through these verses, let's consider these 5 purposes and what they mean for our lives today. Y mientras recorremos estos versículos, consideremos estos 5 propósitos y lo que significan para nuestra vida hoy. So verse 2, the first purpose Solomon gives us is to know wisdom and instruction. For the Hebrew, back then, wisdom was the God-given skill of living according to God's design. And instruction carries the idea for them of being taught, corrected, and shaped. So, el primer propósito que Salomón presenta es aprender sabiduría e instrucción. Para los hebreos, la sabiduría era la capacidad dada por Dios para vivir conforme a su diseño. Y la instrucción lleva la idea de ser enseñados, corregidos y moldeados. But Solomon also says here that to understand word of insight,
And what this means is that God does not only want us to hear wisdom, He wants us to understand it and learn to recognize what is wise. Pero Salomón también dice para discernir dichos profundos. So, Dios no solo quiere que escuchemos la sabiduría, quiere que la entendamos y aprendamos a reconocer lo que es sabio. So Solomon is telling us from the beginning that proverb is meant to shape the way we live. In other words, God gives us His wisdom, but He also gives us the instruction we need to grow in that wisdom. Salomón nos muestra desde el principio que Proverbios tiene el propósito de moldear nuestra manera de vivir. En otras palabras, Dios nos da su sabiduría, pero también nos da la instrucción que necesitamos para crecer en esa sabiduría. So as we come to Proverbs, we must come ready to learn, ready to be corrected, and ready to be shaped by God's wisdom. Así que al acercarnos a Proverbios debemos venir dispuestos a aprender, a ser corregidos, a ser moldeados por la sabiduría de Dios. Next, Solomon in verse 3 says that this proverb was given to receive instruction in wise living, in righteousness, justice, and equity. And what we see here is that the wisdom moves from what God is shaping within us to how we actually live. Luego, Salomón dice que Proverbios fue dado para recibir instrucción en sabia conducta, en justicia, juicio y equidad. Aquí la sabiduría pasa de lo que Dios está formando en nosotros a cómo vivimos. And simply, what righteousness in these words means that righteousness means that doing what is right before God. Justice means treating others as God demands, and equity means living honestly, fairly, with integrity. Y lo que la justicia significa es hacer lo correcto delante de Dios. El juicio significa tratar a los demás como Dios manda. La equidad significa vivir con honestidad, rectitud e integridad. So in other words, God's wisdom should change how we live before Him, how we treat others, and how we conduct ourselves every day. So, en otras palabras, la sabiduría de Dios debe cambiar nuestra manera de vivir delante de Él y de tratar a los demás y de conducirnos cada día. Now Solomon now on verse 4 shows us who can benefit from this wisdom. Proverb was given, it says right there, to give prudence to the simple, knowledge and discretion to the youth. Ahora Salomón nos muestra quiénes pueden beneficiarse de esta sabiduría. Dice que Proverbio fue dado para dar sagacidad a los simples, conocimiento y discreción al joven. And we see two groups here. The simple person, right, is someone who is inexperienced and easily influenced. They need wisdom to recognize what is right and make wise decisions in their lives. And then we see the youth. We see that the youth need the same wisdom as they learn how to navigate life as well. So, la persona simple es alguien inexperto y fácilmente influenciable. Necesita sabiduría para conocer lo que es correcto y tomar decisiones sabias. Y los jóvenes, que son los otros que menciona, necesitan esa misma sabiduría mientras aprenden a conducirse en la vida. And there's an important application for us, parents, grandparents, pastors, teachers. A mature believer have the privilege and responsibility of helping the next generation to grow in the wisdom of God. Y aquí hay una aplicación importante para nosotros. Padres, abuelos, pastores, maestros y creyentes maduros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ayudar a la próxima generación a crecer en la sabiduría de Dios. Now notice on verse 5 that Proverbs is not only for the simple. It also says, let the wise hear and increase in learning. In other words, even the wise still have more to learn. Amen. Observe que Proverbio no es solo para los simples. También dice que el sabio oirá
y crecerá en conocimiento. En otras palabras, aún el sabio tiene más que aprender. And what this implies is that a wise person never stops listening because there's always room to grow. Church, may we never stop listening to God's word, but always remain humble and teachable before Him. O sea que una persona sabia nunca deja de escuchar, porque siempre hay espacio para crecer. Soy iglesia, que nunca dejemos de escuchar la palabra de Dios, sino que permanezcamos humildes y dispuestos a aprender delante de Él. And finally, on verse 6, Solomon says, Proverb helps us to understand a proverb and saying the word of the wise and their riddles. In other words, wisdom teaches us to think carefully and understand truth that are not always so obvious. So, finalmente, Salomón dice que proverbio nos ayuda para entender proverbio y metáfora, las palabras de sabios y sus enigmas. En otras palabras, la sabiduría nos enseña a pensar cuidadosamente y comprender verdades que no siempre son obvias. And so as we grow in God's wisdom, we become better equipped to understand what is true and apply that truth to the situation we face in life. Así que al crecer en la sabiduría de Dios, estamos mejor preparados para entender lo que es verdadero y aplicar esa verdad a las situaciones que enfrentamos en la vida. And that discernment help us to distinguish truth from error, wisdom from foolishness, and God's way from our own. Y ese discernimiento nos ayuda a nosotros a distinguir entre la verdad y el error, entre la sabiduría y la necedad, y entre el camino de Dios y nuestro propio camino. And as we have seen in these first 5 verses, 6 verses, God gave us Proverbs to teach us wisdom and shape the way we live. Y como hemos visto en estos simples versículos que hemos visto hasta ahora, que todo esto nos lleva a una pregunta aún más importante. ¿Dónde comienza la verdadera sabiduría? Esa es la pregunta. And that will go into point number 2, the foundation of wisdom, So, vamos al punto número 2, el fundamento de la sabiduría. with the overarching question, where does true wisdom begin? And we'll read verse 7. Con esta gran pregunta sobre este verso, ¿dónde comienza la verdadera sabiduría? Verse 7 says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Dice el verso 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Now, to answer that question, I truly believe that we need to slow down and carefully examine Solomon's statement, because this verse gives us the foundational principles upon which the entire book of Proverbs is built on. Y para responder esa pregunta, necesitamos detenernos y examinar cuidadosamente las declaraciones de Salomón. Este versículo nos presenta el principio fundamental sobre el cual se edifica todo el libro de Proverbios. Solomon gives us 3 truths to consider in this particular verse. It says the fear of the Lord, we'll look at that, the beginning of wisdom, and then the fool who rejects it. Salomón nos presenta 3 verdades para considerar: el temor del Señor, el principio de la sabiduría y el necio que la rechaza. Solomon begins with these words, the fear of the Lord. If we misunderstand this phrase, we will misunderstand the entire book of Proverbs. Y Salomón comienza con estas palabras: el temor del Señor. Si entendemos mal esta frase, entenderemos mal todo el libro de Proverbios. So what does the Bible mean by the fear of the Lord? It does not mean living in terror of God. That's not what it means. Rather, it means responding to Him with reverence, in awe, with honor, and humble obedience because of who He is. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia con el temor del Señor? No significa vivir aterrorizado delante de Dios. Significa responder a Él con reverencia, con asombro, con honra y humilde obediencia por quien es Él.
The Bible itself helps us understand what Solomon means by this. Listen to how Moses described it in Deuteronomy chapter 10, verse 12. La misma Biblia nos ayuda a entender lo que Salomón quiere decir. Escuchen cómo Moisés lo describe en Deuteronomio 10:12. And this is what it says. It says, "And now, Israel, what does the Lord your God requires of you? But to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul." Deuteronomio 10:12 dice así: Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Solamente que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Notice that the fear of the Lord is much more than an emotion. Moses connects it with walking in God's way, loving him, serving him, and obeying him. In other words, the fear of the Lord is a life surrendered to God. Observe que el temor del Señor es mucho más que una emoción. Moisés lo relaciona con andar en los caminos de Dios, amarlo, servirle y obedecerle. Es decir, el temor del Señor es una vida rendida a Dios. And the more we know God, the more we stand in awe of him. And the more we stand in awe of him, the more we desire to trust him and obey his word. Y mientras más conocemos a Dios, más nos asombramos delante de Él, más asombro sentimos por Él. Y mientras más asombro sentimos por Él, más deseamos confiar en Él y obedecer su palabra. Now, Solomon also says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. In other words, true wisdom starts with God, not with ourselves. Ahora, Salomón también dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Que en otras palabras, la verdadera sabiduría comienza ¿con quién? Con Dios y no con nosotros. And without the fear of the Lord, we may gain knowledge, education, experience, but we will never possess the wisdom that comes from God. O sea que sin el temor del Señor podemos adquirir conocimiento, educación y experiencia, pero nunca tendremos la sabiduría que proviene de Dios. So if we want to live wisely, we cannot begin by asking, what do I think is best? We must begin with God seeking his wisdom and submitting our lives to his word. Así que si queremos vivir sabiamente, no podemos comenzar preguntándonos, ¿qué pienso yo que es mejor? Debemos comenzar con Dios, buscando su sabiduría y sometiendo nuestra vida a su palabra. And finally, Solomon describes the opposite of the wise person. He says, fools despise wisdom and instruction. And a fool is not someone who lacks intelligence. Don't get that wrong. But someone who rejects God's wisdom. Y finalmente Salomón describe aquí lo opuesto a la persona sabia. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El necio no es quien carece de inteligencia, sino quien rechaza la sabiduría de Dios. And the difference between the wise and the fool is not how much they know, but how they respond to God's word. Y la diferencia entre el sabio y el necio no está en cuánto saben, sino en cómo responden a la palabra de Dios. And that brings the question to each of us. Will we fear the Lord, humble ourselves, and receive his instructions? Or will we reject his wisdom and continue in our own way? Y eso nos lleva a una pregunta para cada uno de nosotros hoy. ¿Temeremos al Señor? ¿Nos humillaremos y recibiremos su instrucción? ¿O rechazaremos su sabiduría para continuar por nuestro propio camino? The truth is, dear church friends, every one of us have acted like the fool Solomon describes. We have all rejected God's wisdom and chosen our own way. The Bible says that there is none righteous, no, not one. We see that in Romans chapter 3, verse 10. Y la verdad es que todos nosotros, hermanos, hemos actuado como el necio que Salomón describe. Todos hemos rechazado la sabiduría de Dios y hemos escogido nuestro propio camino, si somos sinceros. La Biblia lo dice claramente en Romanos 3:10. Pablo dice, no hay justo ni aún uno.
But the good news of the gospel is that God did not leave us in our foolishness. He sent the Son, Jesus Christ, who perfectly honored the Father, delighted in His will, and obeyed Him in everything. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios no nos dejó en nuestra necedad. Él envió a su Hijo, Jesucristo, quien honró perfectamente al Padre, se deleitó en su voluntad y le obedeció en todo. And if you didn't know this, 1 Corinthians chapter 1, verse 24 and 30, take time and read that. It will let you know that Jesus did not simply come to teach us wisdom. That verse right there, those verses, it said that He is the wisdom of God, and that through faith in Him, we receive what we could never attain on our own. Y vemos que Jesús no vino solamente a enseñarnos sabiduría, hermanos. Él es la sabiduría de Dios. Y por medio de la fe en Él, recibimos lo que jamás podríamos alcanzar por nosotros mismos. Esto lo vemos en 1 Corintios 1:24 al 30. And at the cross, Christ took the judgment our foolishness deserved, and He rose again from the dead. In Him, we have received forgiveness, a new heart, and the wisdom that comes from knowing and following Him. Y en la cruz, Cristo llevó el juicio que nuestra necedad merecía y resucitó de entre los muertos. En Él recibimos perdón, un corazón nuevo y la sabiduría que viene de conocerle y seguirle a Él. So the question is not simply, do I want more wisdom? The real question we need to ask and continue to ask ourselves is, have I humbled myself before the Lord and trusted in Jesus Christ? Y así que la pregunta no es simplemente ¿quiero más sabiduría? La verdadera pregunta es ¿me he humillado delante del Señor y he confiado en Jesucristo? Because true wisdom begins when we turn from our own way, come to Christ in faith, and surrender our lives to the Lord. Porque la verdadera sabiduría comienza cuando dejamos nuestros propios caminos, venimos a Cristo por fe y rendimos nuestra vida al Señor. And I'll conclude with these final thoughts. If you remember only one thing today, or today's message, remember this. True wisdom begins with the fear of the Lord. Y quiero concluir con esto. Si solo recuerdan una cosa del mensaje de hoy, recuerden esto. La verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor. Church, as we begin this journey through Proverbs, may we be a people who fear the Lord, trust in Christ, and walk in His wisdom every day. Iglesia, y al comenzar este recorrido por Proverbio, que seamos personas que teman al Señor, confíen en Cristo y caminen en su sabiduría cada día. May God give us humble hearts to receive His word through the church, obey His wisdom, and live faithfully for His glory. Que Dios nos conceda, Iglesia, corazones humildes para recibir su palabra, obedecer su sabiduría y vivir fielmente para su gloria. Amen. Amen. Let us pray. Let us bow our heads and pray. So, Heavenly Father, we thank You for Your word and for the wisdom that You have given us. Forgive us for the times that we have trusted our own understanding and chosen our own ways. Padre, gracias por tu palabra y por la sabiduría que nos has dado. Perdónanos por las veces que hemos confiado en nuestro propio entendimiento y escogido nuestro propio camino. Father, give us a humble hearts that fear You, receive Your instructions, and trust Your ways above our own. Lord, help us to keep our eyes on Christ and walk faithfully in Your wisdom. Danos corazones humildes que te teman, reciban tu instrucción y confíen en tus caminos por encima de los nuestros. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en Cristo y caminar fielmente en tu sabiduría. And may everything we have heard today bear fruit in our lives and bring glory to Your name. Que todo lo que hemos escuchado hoy dé fruto en nuestra vida
y traiga gloria a tu nombre. We ask this in the name of Jesus. Amen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.